Ya. ¿Aló? Ya. Muy buenas tardes a todos los asistentes aquí presentes. Le damos la bienvenida a este séptimo panel titulado Protección de la Biodiversidad Marina en Chile. ¿En qué estamos? En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de la ministra, señora Sibel Villalobos Volpi, quien es bióloga marina y magíster en ciencias por la Universidad Austral y actualmente desempeña el cargo de ministra titular licenciada en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental de Chile. A su vez, contamos con la presencia del profesor Rodrigo Juque Gaete, quien es biólogo marino y doctor en Ciencias, Mención Sistemática y Ecología por la Universidad Austral de Chile. Actualmente él ejerce como profesor e investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral. Para dar inicio a este panel, escucharemos primero la ponencia de la ministra Sibel Villalobos, que se titula Entendiendo la biodiversidad en ecosistemas marinos. A su vez, le recordamos a nuestros expositores que tienen 20 minutos para sus respectivas exposiciones. Perfecto. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Parece que estoy sin micrófono. ¿Puedo hablar un poquito más fuerte y se escucha bien? Al micrófono. ¿O cambiamos de micrófono? ¿Estoy con micrófono? Que yo no me escucho. Gracias. Bien. En primer lugar, les agradezco su presencia. Estas jornadas de Derecho Ambiental se han transformado en un evento esperado en la comunidad académica de la universidad, me atrevería a decir en la comunidad de Valdivia y cada vez más en la comunidad jurídica. Son muchos los especialistas que están interesados y están pendientes de lo que se discute en esta jornada y me enorgullece que hayan pensado que yo puedo hacer un aporte en esta actividad ya por segunda vez. Elaborar esta presentación fue un desafío porque uno no sabe exactamente hasta qué nivel profundizar ciertos temas y cómo hacer las conexiones, las necesarias conexiones para vincular elementos de la ciencia con elementos legales, que es bastante complejo. Entonces, para hacer más dinámico y más entretenido este momento, yo les quisiera comentar de que esta presentación podría haberse llamado, como está titulada, ¿no es cierto?, tratar de entender la biodiversidad en ecosistemas marinos, pero también podría haberse titulado cómo tratar de ser biólogo marino en 20 minutos. Creo que es una condensación de todo lo que he aprendido en mucho tiempo. O nosotros los biólogos marinos también podemos hablar en raro, no es privilegio solo de los abogados. Porque me di cuenta de que uno maneja un lenguaje que es muy particular de la disciplina que uno estudia. Y esto nos pasa a todos. Y cuando es necesario poder integrar diversos ámbitos del conocimiento, la primera barrera que se produce es la del lenguaje. Entonces yo voy a tratar de eliminar el velo respecto de un montón de conceptos que están dentro del ámbito de la ciencia, de los ecosistemas marinos, particularmente asociados a la biodiversidad. ¿Y por qué asociados a la biodiversidad? Porque quiero tratar de implantar un concepto. Vamos a ver si resulta. Las ideas centrales de la presentación tienen que ver con compartir cinco ideas. Podría pasar esta lámina y dejar a Rodrigo con ustedes, que no me cago de que su presentación va a ser extremadamente interesante, pero me voy a dar el gusto de irlos desarrollando de a poco. En primer lugar, para los organismos es inevitable estar donde están, y eso viene un poquito más adelante. Ellos se distribuyen en los ecosistemas o los biomas que están disponibles de acuerdo a las condiciones para las cuales están adaptados, y están adaptados para esas condiciones y no para otras. Eventualmente podrían adaptarse a otras, particularmente porque los fenómenos de especiación, ¿no es cierto?, y de evolución que han descrito investigadores famosísimos, ¿no es cierto?, y que han establecido un conocimiento científico arraigado, como la teoría de la evolución, son fenómenos que siguen ocurriendo hoy en día. O sea, nosotros no podemos pensar de que las especies que describió Charles Darwin son esas y no van a evolucionar más porque él ya las descubrió. No pasa por ahí la cosa.
Por otro lado, el océano ofrece una inmensa gama de ecosistemas, biótopos, biomas, etcétera, etcétera, con incontables gradientes ambientales que promueven una elevadísima biodiversidad. Adicionalmente a esto, los ciclos de vida de los organismos marinos, de la mayoría de ellos, son complejos y ocupan diversos biomas, diversos espacios. Por lo tanto, no todo es lo que parece. Y no es tan fácil encasillar esta concepción aristotélica, y que ustedes van a ver que está muy presente. Somos todos occidentales, y poniendo todo en una cajita, esto de cosa de la subsunción, que yo sé que está presente en las leyes también, está presente en todos lados y a veces es muy complicado. Nos elimina capacidad de visión. Por supuesto que las alteraciones entonces en estos ecosistemas van a tener una repercusión directa en la biodiversidad marina, y las decisiones tanto administrativas como judiciales, ¿no es cierto?, que están de alguna manera involucrando a este tipo de organismos, a este tipo de biomas, deberían, ¿no es cierto?, buscar basarse en el mejor conocimiento científico para ser efectivas, porque las posibilidades de errar, las posibilidades de cometer un error quizás más grande que el problema que se está tratando de solucionar son muy grandes, precisamente debido a la complejidad que yo les acabo de señalar. Como les había dicho, la biota, los organismos, se distribuyen conforme a sus adaptaciones evolutivas, conforme a las relaciones biológicas que tienen con otros organismos, y estos dos elementos van condicionando de que existan o no existan organismos en distintos espacios. Están ahí porque pueden estar, porque las condiciones son adecuadas. No están ahí porque alguien se los comió, no están ahí porque alguien los removió, porque otra especie fue más eficiente en ocupar el espacio. Hay un montón de condiciones, pero solamente pueden estar ahí. Y de ahí la complejidad, por ejemplo, respecto a algunas medidas de compensación que aparecen en el contexto de la evaluación de impacto ambiental, en la cual se propone el traslado de especies. Esto principalmente en ecosistemas terrestres, que es un poquito más sencillo, porque es muy fácil determinar en qué condiciones está un organismo, una determinada especie, ¿no es cierto?, cuáles son las dinámicas de esa población, si viene agrupado, separado, etcétera, etcétera, y buscar un ecotono similar. Pero tiene que ser similar en un montón de características, no solamente que se vea parecido. Y eso lo vamos a ir... Me interesa ir dejando estas ideas para que vayan ustedes tratando de hacer estas asociaciones a la medida que vayamos avanzando en la presentación. Y, por último, y de alguna manera recapitulando todo lo anterior, la presencia, ausencia, la cantidad alta o baja, el tiempo que permanecen alto o bajo, mucho, poco, no sé, años, meses, están en un determinado ecosistema, están reguladas por múltiples y fenómenos complejos. Son demasiados los factores que inciden en que un organismo esté o no esté en gran abundancia, en baja abundancia, durante un largo o un bajo periodo de tiempo. Por lo tanto, uno tiene que entender de que, aun cuando comprenda muchos de estos fenómenos, lo más probable es que no los haya visualizado todos. Y muchas veces, en aquellos que uno no conoce o que no es capaz de visualizar, comprender, es donde está la solución a la problemática que se está enfrentando. Entonces, pensando hacia adelante en la presentación, hay muchas cosas que nosotros conocemos respecto de la pérdida de biodiversidad, que es un problema que está reportado a nivel mundial. La pregunta es cuánto sabemos de las soluciones. Con esa idea viene lo que viene. Pensemos en un organismo cualquiera, elijan el que más les guste, y piensen en un factor ambiental cualquiera, que puede ser, por ejemplo, la temperatura del agua, el nivel de radiación solar que recibe una roca, el tamaño del sedimento, la dureza del sedimento, el nivel de exposición al viento, la pendiente de un determinado sustrato. Imagínense ustedes cualquiera. Entonces, lo que sucede es que en la medida que nosotros alteramos el factor o tenemos una gradiente de este determinado factor, por ejemplo, de menor temperatura a mayor temperatura, de un sustrato más fino a un sustrato más grueso, de un agua más densa a una menos densa, de un agua más dulce a un agua más salada, los organismos se van a distribuir en mayor abundancia, van a haber muchos más, en aquel rango, ¿no es cierto?, de este factor, en que les resulte agradable vivir.
Y para esa especie, ese factor va a ser su rango óptimo. Vamos a un ejemplo. Temperatura entre 4 y 5 grados. O sedimento de arenoso fino a arenoso grueso. En ese rango, un determinado organismo, porque así está adaptado, ¿no es cierto?, va a encontrar su mayor abundancia. En la medida que nosotros nos vayamos moviendo de ese óptimo hacia valores más bajos o hacia valores más altos, ya los organismos no se van a sentir tan cómodos. Por lo tanto, no todos van a ser capaces de sobrevivir y adaptarse a esas condiciones que se alejan de su óptimo. Entonces vamos a encontrarnos con una zona en que los organismos están estresados, no les gusta mucho, pero pueden vivir ahí. Y si nos seguimos alejando, ¿no es cierto?, lo que va a suceder es que los organismos sencillamente no pueden vivir en esas condiciones, porque es demasiado frío o es demasiado caliente, porque hay mucho sol o demasiado o muy poco, porque el sustrato es demasiado blando o es demasiado duro. No son las condiciones en las cuales esa especie está adaptada para sobrevivir. Y lo simpático es que como además de este factor ambiental, ¿no es cierto?, de un determinado, los organismos se interrelacionan entre sí. Entonces puede ser que lo que es la zona de estrés para una determinada especie, para otra, ese va a ser su rango óptimo. Por lo tanto, en esa zona donde se van a producir profundas interacciones entre estos dos grupos de organismos, principalmente de tipo competencial, donde a ti no te gusta vivir y a mí me encanta, voy a tratar de ocupar yo este espacio y que a ti no te vaya tan bien. Y es así como se van produciendo una serie de condicionantes. Aquí hay dos que son las mínimas. El factor ambiental y la interrelación entre especies, entre organismos. Hay muchos otros. Entonces, a continuación quisiera tratar de explicarles por qué en el océano hay tanta posibilidad de que exista una amplia diversidad. No se olviden de esa figura. Los organismos tienen un rango óptimo de confort, pueden desarrollarse en la medida que ese rango no se satisface, y hay situaciones en las cuales sencillamente no pueden estar ahí. Antes de eso sí, quisiera hacer dos reflexiones que tienen que ver con el océano como hábitat. La mayor parte de la superficie y prácticamente todo el volumen del espacio habitable en nuestro planeta es el océano. Ya sea el océano profundo, ¿no es cierto?, sobre la zona del talud continental y la zona abisal, como en la fracción del océano que está por sobre la plataforma continental. Y los espacios terrestres son los menos. Si lo pensamos en superficie, solamente el 30%. Si lo pensamos en volumen, no alcanza a ser un 1. Y es porque eso está aproximado, es un 0,7. Sin embargo, cuando uno revisa precisamente datos sobre biodiversidad, uno se da cuenta de que el 86% de las especies descritas, o sea, la mayor biodiversidad, es terrestre. Mucho más que la biodiversidad marina. Y si nos enfocamos solamente en la biodiversidad marítima, nos encontramos que la mayor diversidad de especies, o dicho de otra forma, el 98% de las especies descritas en ecosistemas marinos, están asociados al sustrato. Viven cerquita del fondo, pegados al fondo, ya sea roca o arena, qué sé yo. La mayoría de los investigadores atribuyen este patrón a la heterogeneidad ambiental, que es un poco lo que yo les había señalado antes, de que a mayor heterogeneidad de los factores ambientales es mayor la biodiversidad. Entonces, el océano sería un ambiente mucho más homogéneo que la Tierra, por lo tanto, al no haber tanta diversidad, habría menos posibilidades de diversificar las especies que habitan ahí. Y en comparación, ¿no es cierto?, el fondo marino, con todas sus características, sería un ambiente mucho más heterogéneo que el océano en sí, la columna de agua, ¿no es cierto?, donde parece que la cosa es muy pareja y no hay espacios para que hayan distintos tipos de organismos porque el ecosistema es homogéneo, es una sola cosa que no cambia mucho. Nosotros tenemos un pariente muy cercano con el que compartimos tenemos una diferencia, compartimos el 98% y tenemos un 2% de diferencia genética. ¿Ustedes saben cuál es? ¿O se les ocurre cuál puede ser? Tú no, por Rodrigo. El chimpancé. El chimpancé, nos parecemos mucho a los chimpancés. El chimpancé, ¿ustedes dirían que es un organismo terrestre o acuático? Estoy tonteando, pero... terrestre, ¿no es cierto?
Ahora les pregunto, ¿qué sabe el chimpancé de ballenas? Qué buena pregunta. ¿Qué sabe el chimpancé de almejas? Probablemente nada, porque su ambiente, lo que él conoce, donde él explora, es la tierra. Y no toda la tierra, sino que más encima un bioma bien particular, que es la jungla, que sí. Yo creo que nosotros, que somos tan parecidos a los chimpancés, nos pasa exactamente lo mismo. Y esta información no necesariamente está relacionada a un tema de homogeneidad o heterogeneidad, sino que está relacionada única y exclusivamente a nuestra capacidad de exploración. Para nosotros, que somos animales terrestres, ¿no es cierto?, es mucho más fácil explorar nuestro bioma terrestre. Y lo vamos a recorrer por los 4 rincones. Pero no somos seres acuáticos. Y cuando actuamos como seres acuáticos y nos ponemos traje de buzo y nos compramos submarinos y vamos haciendo exploraciones en estos ecosistemas, ¿por dónde nos movemos? Pegadito a la tierra, por el sustrato. Nosotros, en general, hemos sido malos exploradores de las columnas de agua. Nos vamos derecho al fondo, es increíble. Afortunadamente, gracias a eso se han descubierto también una serie de organismos que nosotros no teníamos idea que existían, y ecosistemas que funcionan contra todo pronóstico biológico, funcionan sin luz, funcionan sin un montón de cosas, y nos hemos impresionado de esa enorme capacidad de la naturaleza de ocupar los espacios más recónditos y más inhóspitos. Pero aún así yo creo que esto que tenemos acá es un sesgo de nuestra poca capacidad de explorar el océano abierto, el agua. Por lo tanto, y como vamos a ver más adelante, creo yo que estas figuras todavía pueden cambiar. Y qué lindo sería que cambiaran. Lo digo como bióloga marina. Por otra parte, la pérdida de biodiversidad está reportada como un problema global. No es propia de los ecosistemas marinos ni de los ecosistemas terrestres. Es un tema que viene desde haciendo ruido en la conservación desde hace mucho tiempo. Aquí nosotros tenemos un índice que generó la WWF respecto de la biodiversidad, en el cual están reportando la abundancia de más de 14.000 poblaciones de 3.700 especies distintas, y van todas a la baja. Lo curioso es que la investigación en biodiversidad va al alza. Cada vez son más papers los que se publican, cada vez son más normas las que se publican, cada vez son más las áreas protegidas que se establecen, y la biodiversidad... Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Bien. Aunque pareciera que el mar, el océano, es una gran masa de agua que está ahí constante esperando que la descubramos y conozcamos sus secretos, algo hemos logrado dilucidar, y no es tan así. Voy a avanzar muy rápido en adelante porque ya me pasaron mi primer cartelito. Si nosotros miramos la costa y nos vamos desde la tierra hacia el mar, imagínense ustedes que cada una de esas líneas es un perfil de la tierra, ¿no es cierto?, hacia el mar. Hay costas que son más bien planitas, hay otras que son muy escarpadas, y en la zona intermareal, que es lo que transcurre entre la línea de más alta marea y la línea de más baja marea, hay una gradiente al menos de humectación. Hay zonas del intermareal que están permanentemente bajo agua, y hay zonas que están escasamente bajo agua. Y ustedes ya se imaginarán que los organismos que pueblan la parte más alta del intermareal son totalmente diferentes a los que encontramos en la zona media y a los que encontramos en la zona más baja. ¿En función de qué tipo de carácter adaptativo? La cantidad de horas de falta de agua que pueden tolerar. ¿Cuánto tiempo pueden pasar en desecación? Y los organismos que están en la zona más alta son aquellos que han desarrollado los mecanismos más poderosos, ¿no es cierto?, para prevenir la deshidratación cuando no están bajo el agua. Por lo tanto, ya tenemos solamente en la zona intermareal una enorme gradiente. Además del tema de la humectación, ¿no es cierto? Eso está asociado también con las horas de sol que pueden recibir. Está la forma del intermareal. Y hay formas que son más complejas y que ofrecen mayor refugio y que tienen zonas de mayor exposición solar, de menor exposición solar, de mayor exposición al aerosol marino, de menos exposición. Por lo tanto, además de la gradiente de humedad, hay un montón de otros factores que van a estar condicionando qué organismos vamos a pillar ahí o qué amplitud de diversidad vamos a encontrar en ese sistema. Si nosotros tenemos una costa pareja que tiene el mismo ángulo desde que entra el agua hasta la zona de más alta marea, lo más probable es que haya un par de especies ahí, porque es un ambiente muy homogéneo. Los espacios, la zona intermareal no es así. Además, tenemos la complejidad
de que las mareas, que son las que van, ¿no es cierto?, van determinando la amplitud de la zona intermareal, no son iguales en todo el planeta. Tenemos zonas en que en el lapso de 24 horas hay una marea alta y una marea baja. Esas son las mareas diurnas. Hay otros lugares del planeta donde hay dos que tienen más o menos la misma amplitud, son semidiurnas. Entonces, de nuevo, hay organismos que viven en la parte alta y que 2 veces al día les llega agua. Hay organismos que viven en la parte alta y 4 veces al día, una vez al día les llega solamente agua. Por lo tanto, las adaptaciones de uno son distintas a las adaptaciones de otro. Y tenemos un inmenso kilometraje de zona intermareal que, aparte de las diferencias que yo les hice en el lado, se suma la amplitud de las mareas y el periodo de las mareas, que son distintos. Por lo tanto, hay una enorme complejidad y una enorme oportunidad para que existan distintos tipos de organismos solamente en la zona costera. Ahora, si agrandamos un poquito la escala y nos vamos desde el continente hacia las fosas abisales del centro de los océanos, esto tampoco es muy parejo. Y hay una zona que es la plataforma continental, que es la parte más baja, el talud, que es donde se produce una fuerte pendiente hacia el piso del océano, la planicie abisal, que es la zona más baja, y todavía tenemos las fosas o trincheras. Entonces, a gran escala, el planeta ofrece una enorme variedad, ¿no es cierto?, de biomas, donde los organismos pueden desarrollar todas sus capacidades adaptativas y transformarse en nuevas especies. Y a una escala chiquitita, lo mismo ocurre, por ejemplo, en las pozas intermareales. En esta agüita que queda cuando baja la marea, hay pozas que son como un plato, hay pozas que son súper complejas, y los organismos que viven dentro de esas pozas, aunque sea en la misma playa, son distintos. O sea, ya tenemos alta biodiversidad. La biodiversidad biológica depende de la diversidad de ecosistemas. Ahora, si nos movemos desde el río hacia el mar, nos vamos a encontrar con la misma situación. Hay una gradiente, al menos, de salinidad o de nivel de agua, de cantidad de agua dulce, porque son zonas de transición. Y en esta, además de este ir del río hacia el mar, existe una serie de interacciones que se producen en estos dos ecosistemas, que tienen que ver con lo que aporta el río al mar y cómo el mar de alguna manera condiciona, a través del efecto de la marea, los flujos en el sistema fluvial. Y hasta dónde, por ejemplo, tiene la capacidad de entrar el agua de mar en un estuario, condiciona la diversidad en ese estuario también. Pero no solamente el tema de agua dulce y agua salada, la forma en que se mezcla el agua dulce con el agua salada es bastante especial. Por lo tanto, vamos a tener organismos que, si es que viven en el fondo del estuario, van a estar sometidos a una intensa modificación de la salinidad del agua, porque el agua salada, cuando entra a un estuario, entra por el fondo, no entra todo parejo. La superficie predomina el agua dulce. Entonces, vivir en un estuario es distinto para los organismos que están asociados al fondo que para los organismos que pueden nadar en la columna de agua. De nuevo, adaptación, capacidad de especiación, evolución. Sigue sucediendo hoy día. También existe un ecotono entre el aire y el mar. Podemos encontrar una enorme variabilidad y en un espacio tan pequeño como la lámina, como la última lámina de agua que está en contacto con la atmósfera. Y ahí también ocurren un montón de fenómenos. Se produce la abrasión por el viento constantemente está barriendo esta película de agua y la está transformando en gotitas. Ocurre el intercambio gaseoso, ya sea por acción de los organismos o solamente por la difusión del aire en el mar. Se absorbe el calor, es donde llega primero la luz del sol y que aporta temperatura, y desde esa capa se empieza a producir la atenuación de la luz en el ecosistema marino. Entonces es una interfase maravillosa y son muy pocos organismos los que pueden vivir ahí, pero hay organismos que viven justo debajo de la última película de agua antes de entrar en contacto con el aire. Y por último tenemos el espacio que está entre el hielo y el mar. Los icebergs no son como el cubo de hielo que uno le pone al juguito. Son muy porosos. Y en esos poros también ocurren un montón de procesos y hay un montón de gradientes ambientales de temperatura, de salinidad, de densidad del agua, de irradiación del sol, y adivinen qué, está lleno de bichos que han sido capaces de adaptarse a vivir en esos sistemas. Entonces, a nosotros, como nos encanta meterlo todo en cajita, ¿no es cierto?, esta transición entre la tierra y el mar, yo les había mostrado que habían zonas que están claramente delimitadas, y esas zonas también determinan distintos ambientes. Entonces nosotros hablamos del ambiente pelágico cuando nos referimos a la columna de agua. Nos referimos al ambiente bentónico cuando estamos hablando de los sedimentos.
Además, hacemos la distinción entre lo que es la zona fótica y la zona afótica, o sea, donde penetra la luz y donde no. Y ahora recientemente se han estado haciendo otro tipo de clasificaciones en que hablan de la zona de luz de día, la zona del atardecer, la zona de la medianoche y las zonas que carecen completamente de luz. Entonces ya se van aumentando el nivel de gradiente y ustedes adivinarán, o sea que hay organismos que están adaptados para esta. Entonces ya no son solamente dos zonas, con luz o sin luz. Hay un coeficiente de atenuación de la luz que también está condicionando la distribución de los organismos. Respecto de la clasificación de la vida marina, y esto también me interesa que ustedes sepan, nosotros podemos clasificarlas de al menos dos formas, que son las más clásicas. Uno, la taxonómica, que tiene que ver con llegar al nivel de clasificación de especie, que pertenece a una determinada especie y a un género, etcétera, etcétera. Pero también existe una suerte de clasificación ecológica. Y en el caso de los ecosistemas marinos esta es súper importante porque está directamente asociada con esta distribución de ambientes que había mostrado yo en la lámina anterior. Entonces, los organismos que viven asociados a la última capa de agua, ya sea por flotación o porque están inmediatamente adosados a ella, nosotros lo conocemos como neuston. Todos los bichos que viven ahí se clasifica o se le denomina neuston. Todos los organismos que viven en la columna de agua, pero no tienen la capacidad para nadar contra la corriente y que flotan y van a la deriva con el movimiento de las corrientes, nosotros lo conocemos como plancton. Y el plancton puede ser vegetal, vegetal o bacteriológico, o pueden ser animales. Entonces se separan en fitoplancton y en zooplancton, y hay quienes hablan aparte del bacterioplancton. Pero el plancton puede estar compuesto por organismos que pasan toda su vida en la columna de agua a la deriva, y ese es el holoplancton, siempre ahí, pero hay organismos que tienen una fase de vida planctónica, porque no son plancton toda su vida, y ese es el meroplancton. ¿Cuántos nombres llevamos ya? Como 7. Los organismos que viven en la columna de agua, pero sí pueden nadar y pueden moverse en contra de la corriente, que no son arrastrados por deriva, se les denomina nécton. Todos son nadadores. Aquellos organismos que viven adosados al fondo se les conoce como bentos. Y los organismos que pueden nadar y que no viven adosados al vento, pero que son habitantes del fondo marino, se les conoce como fauna demersal. Y además, a los bichitos que viven en el hielo en contacto con el agua, se les ha denominado, y esto es un término bastante reciente, como fauna simpágica. Entonces, ya tenemos una manera de entender, según cómo se denomina la población o el organismo, de dónde vive, cuál es el espacio que ocupa en el ecosistema marino. Pero además tenemos otro tema que es bien interesante. Los ciclos de vida de los organismos marinos son extremadamente complejos, a diferencia del nuestro, que es extremadamente fome. A lo sumo, nosotros cambiamos nuestra alimentación. Pensemos en los primates, si es lo que tenemos más cercano. Cambiamos nuestra alimentación y nuestra forma de desplazamiento, pero en general somos lo mismo durante toda la vida. Estos bichos no. Son irreconocibles en la medida que van madurando, creciendo. Entonces, yo les pongo acá 3 ejemplos de organismos que pertenecen a distintos grupos de fauna según su clasificación ecológica, según la etapa del ciclo de vida en la que estén. Los hidrozoos, por ejemplo, tienen una fase de vida que es bentónica, viven adosados al fondo. Y resulta que cuando se quieren reproducir, son parte, dependiendo del tipo de medusa que produzcan, del nécton o del plancton, según la capacidad de desplazamiento que tenga el pólipo de fase libre. Pero ya ocupa al menos 2 de estos espacios. En el caso de los bivalvos, por ejemplo, los filtradores, nosotros sabemos que son organismos bentónicos, pero producen larvas que son planctónicas. Los peces, que son nectónicos, la mayoría de ellos producen larvas que son planctónicas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos proteger la merluza del sur, ¿en qué estamos pensando cuando queremos proteger la merluza del sur? En el pescado que nos comemos en el plato, un adulto. ¿Y dónde vamos a investigar? ¿Dónde están los adultos? Aquí hay mucha merluza, aquí hay poca merluza. Sí, bueno, vamos a proteger acá donde están. ¿Y las larvitas de la merluza dónde están? No las podemos ver. La investigación del plancton es compleja porque muchos de estos organismos son microscópicos. Pero por supuesto que no podemos generar una medida de protección de una especie si no conocemos su ciclo de vida. Y estos ciclos de vida, créanme que son fregados. En el caso de los calamares, estos los famosos cefalópodos, los grandes calamares,
son nectónicos, nadan, atraviesan los océanos para todos lados. Las larvas son planctónicas y los huevos son organismos bentónicos. Entonces, la jibia, por ejemplo, un calamar que nosotros nos comemos. En estos momentos no tengo conocimiento de que haya medidas de conservación, pero si las necesitásemos, ¿cómo protegemos a este organismo que ocupa tantos espacios dentro del ecosistema marino? Como que este tema es interesante de entender porque la protección de la biodiversidad no está completa sin el conocimiento de otros tipos de biodiversidad. Yo me imagino que este concepto ya lo han mencionado en el transcurso de la jornada. La biodiversidad no solamente de especies, no solamente abarca las especies. Yo hablé de la diversidad de hábitats, está la diversidad genética y además está la diversidad de las formas de vida. Esto es una aproximación de lo que se conoce respecto de ciclos de vida de organismos marinos. Yo no esperaría que esto sea todo. La complejidad de la naturaleza, mientras uno más la conoce, no deja de sorprender al investigador. Aparte de estos ciclos de vida complejos, porque todo esto se va superponiendo y se puede mezclar de las formas que ustedes quieran, pueden hacer todas las combinaciones posibles y créanme, en la naturaleza va a haber un caso. Hay organismos que estos complejos ciclos de vida los desarrollan en distintas partes, ya no del mar, sino que en ecosistemas de agua dulce y en ecosistemas de agua salada. Entonces, los organismos que son anádromos ponen sus huevos en ecosistemas de agua dulce, ¿no es cierto? Los animales migran y maduran en el agua de mar y posteriormente vuelven al río a poner sus huevos. Entonces, los huevos están asociados al fondo, los juveniles están asociados a agua dulce y no tienen capacidad natatoria, y los adultos sí nadan, pero están en el océano. Y hay otros organismos que son los catádromos, y hay otra serie de subclasificaciones que no quise traer, pero también hay muchas combinaciones posibles, que hacen el ciclo completamente al revés. Ponen los huevos en el océano, se produce una larva que madura normalmente en los ambientes estuarinos, y los adultos se van hacia las bocas de los ríos. Entonces se produce toda una transición del ciclo de vida entre ecosistemas. Y aquí es donde uno deja de preguntarse, ¿y qué le habrá pasado a este bicho que se adaptó para vivir así? ¿Qué tenía en la cabeza? No tenía nada en la cabeza, la naturaleza lo formó así. Algo tomó decisiones biológicas y que no puede razonar, ¿no es cierto? Tomó decisiones biológicas que lo llevaron a complejizar su ciclo de vida a tal punto, y yo creo que la explicación más plausible para esto es que ningún depredador lo pueda perjudicar severamente. Yo voy a hacer mi ciclo de vida en distintas partes porque aquí me agarran los lobos marinos, acá resulta que ahora que introducieron las truchas y los salmones se comen mis huevos, mis larvas, entonces me voy a mover, me voy a esconder, porque yo quiero sobrevivir. Le queda un minuto. ¡Un minuto! Sí. Entonces voy a saltar una. Amenazas para los ecosistemas. Y eso. Tenemos que son la sobreexplotación y la pérdida de hábitat. En el caso de la explotación, esta se produce principalmente por extracción irracional de recursos, por extracción poco sustentable, que es distinta de la irracional. La irracional es cuando yo veo algo que me gusta, porque no estoy pensando, lo quiero. La poco sustentable es cuando digo, no, sí voy a tratar de dar con el nivel de extracción ilegal. Estableció cuál es el nivel de sustentabilidad, pero vamos a presionar un poquito más al margen de la ley. La pesca incidental, la captura incidental, que es cuando yo voy a sacar un organismo, pero resulta que por el arte de pesca que estoy utilizando me llevo ese y otros más de otras especies, y también estoy alterando la diversidad de otras especies. El tipo de arte de pesca, hay algunas artes de pesca que aparte de promover, ¿no es cierto?, la captura irracional o ilegal o sobreabundante, alteran el ecosistema, alteran, por ejemplo, los sedimentos, los sustratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en relación a la pérdida de hábitat, esta se produce por los motivos más increíbles. Uno de los ejemplos más sobresalientes, y me voy a quedar con este solamente, es el Golfo de México. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la zona muerta. La zona muerta en el Golfo de México es una extensión cada vez más grande de suelo marino donde no hay nada de oxígeno. Y como no es un ecosistema abisal y hay luz, no hay vida tampoco. Es un ecosistema que no ha logrado migrar de un ecosistema oxigenado, donde estaban un montón de organismos que podían vivir, a uno que no tiene oxígeno. Existen ecosistemas sin oxígeno donde hay una tremenda abundancia y biomasa de organismos, pero aquí no. Y esto se produjo
básicamente porque el río Mississippi, que es un tremendo río que tiene una tremenda cuenca, ha estado aportando constantemente sedimentos y materia orgánica y cada vez en mayor cantidad producto de la agricultura y ganadería en toda la extensión de la cuenca del Mississippi. Y es tanta la materia orgánica que este río le aporta al Golfo de México que el Golfo de México se está muriendo. Eso es un caso extremo de pérdida de hábitat. Pasó de un hábitat lleno de oxígeno a uno que no tiene absolutamente nada. Perdón. Entonces, 3 preguntas. Tarea para la casa. Tarea para la tesis, no tengo idea. ¿Han podido hasta el día de hoy los planteamientos y principios del derecho ambiental clásico, principio preventivo, el que contamina paga, resolver los problemas asociados a la pérdida de diversidad biológica a nivel mundial? No, porque sigue en declive. No estoy diciendo que esta sea la única solución, pero sigue en declive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, hay nuevos principios de protección del medio ambiente, nuevos principios del derecho ambiental. ¿Serán esas la solución? No lo sé. ¿Existen herramientas legales suficientes para que las decisiones jurisdiccionales, ya estamos entrando en terreno que yo sé que ustedes se sienten más cómodos, en torno a las amenazas para la biodiversidad, estén sólidamente fundadas? En nuestro país sí, yo creo que dimos un tremendo paso. Los legisladores se atrevieron a poner este tipo de profesionales a dictar sentencias. Y el principal rol de los jueces no letrados es precisamente ayudar a que la decisión esté basada en el mejor conocimiento científico disponible. Así como existen máximas de la experiencia, ¿no es cierto?, desde la perspectiva legal, créanme, y creo que haber compartido alguna de esas máximas con ustedes, en el área científica también las tenemos, también existen, y están analizándose y renovándose constantemente. Entonces, ahí está, nuestro país lo tiene. No estoy diciendo que sea la única solución, pero es un tremendo paso y eso es materia de ley. Y por último, ¿en base a qué criterio se podría establecer que existe o no significancia en las alteraciones de los ecosistemas marinos, de manera tal de que se haga necesaria o obligatoria la reparación? Nosotros nos encontramos con un ejemplo hace poco en la Ley de Pesca y Acuicultura. Esto a propósito de un acontecimiento en nuestra jurisdicción, en la región de los lagos. ¿Sabían ustedes? Yo me enteré a propósito de la contingencia. La Ley de Pesca y Acuicultura dice que cuando ocurre un escape de salmones y no se captura más del 10% de los peces escapados, se presume daño ambiental. O sea, al menos existe... Te felicito, yo me desayuné. Existen los mecanismos entonces para que distintos cuerpos legales puedan incorporar este tipo de elementos que son tendientes a la protección y que van facilitando la toma de decisiones respecto de una serie de complejidades que aparecen en sede jurisdiccional. Pero estas 3 preguntas tienen todavía un elevado número de respuestas. Yo ofrecí una para cada una. Ojalá el día de mañana ustedes se entretengan pensando en más, porque créanme que las hay. Ahora sí que termino. Agradecemos a la ministra Esquivel por su exposición. Muchas gracias. A continuación pasará nuestro expositor, profesor Rodrigo Juque, sobre amenazas actuales para la conservación de las ballenas en Chile. Ya, ahí está. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Gracias, Sibel, a la ministra por su exposición previa. Después le voy a tirar una talla, ministra. Que somos casi compañeros de promoción. Que si estaba un par Ella... de más arriba que yo. La ministra es considerablemente mayor que yo. En un año. Yo les voy a contar algo de lo que hacemos y nos preocupa a nosotros en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, muy largo el nombre. Y es más particularmente centrado en amenazas actuales. Hay
mucha confusión en diferentes ámbitos de a dónde deberíamos enfocar esfuerzos, y esto es lo que pienso yo en términos de cuáles son las amenazas más importantes para la conservación de las ballenas y en nuestro país, particularmente. Ya nosotros tenemos que reconocer una cosa primero, que nosotros fuimos un país ballenero, un país que cazó muchas ballenas, en un país que se comió carne de ballena. Ahí tienen un paquetito de carne de ballena. Tengo la impresión que mi mamá comió carne de ballena. ¿De ahí que no le hablo? No, era normal, era común. Y de hecho, cuando hubo un problema económico en Chile grande durante el gobierno de Gabriel González Videla, se incentivó el consumo de ballena, la captura y consumo de ballena como fuente de proteína a nivel nacional. Y esto es lo que se vendía en las carnicerías, no había carne de vaca. ¿Ya? En todos esos puntos que están ahí indicados, hubo estaciones de captura ballenera. Así que esa es nuestra historia. ¿Ya? Aquí mismo, en Corral, en la compañía ballenera Corral, ubicada en San Carlos, encontré estas fotos de la época, con cachalotes, y aquí este caballero con barbas de ballena franca en sus manos. ¿Ya? Esto se lo llevó todo el tsunami, así que no queda mucho recuerdo de esto. Esto fue más o menos la captura solo de una especie de ballenas azules en Chile durante la época ballenera. Casi 3.000 fuimos responsables de cazar nosotros. Pero hoy ese es un problema que ya fue subsanado en una gran medida. Después podemos comentar acerca de las ocurrencias recientes en Florianópolis, Japón, tratando de salirse de la moratoria. Pero hoy el turismo es una herramienta que se está incorporando a nivel mundial para poder explotar sosteniblemente a las ballenas, porque todo el mundo quiere ir a ver ballenas. Y esta moratoria que les contaba de la Convención para la Regulación de la Caza Ballenera, de la Comisión Ballenera Internacional, estableció en el 87 que no se cazaban más ballenas en el mundo, y hay algunos hoyitos en esa legislación internacional que permite que ciertos países capturen todavía con propósitos científicos. ¿Ya? De esa época del 87, en un buen tiempo no se habló ni se investigó ballena en Chile, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía valor comercial. ¿Ya? En un momento muchos investigadores trabajaron en la industria, sacando mucha información biológica que hoy seguimos usando. ¿Ya? Pero posterior al 87 no se supo más de las ballenas, producto de que mermaron sus poblaciones de forma impresionante y no se vieron más ballenas tampoco. El año 2003 nosotros hicimos muchos esfuerzos por encontrarlas de nuevo, y las encontramos, por suerte, y encontramos a la más grande de todas, a la ballena azul. El año 2003 encontramos que en esta zona de la Patagonia Norte, ahí está Chiloé, Puerto Montt, en esta zona de acá, habían ballenas azules que venían a alimentarse, ¿ya?, a esta zona. Y no solo venían solas las ballenas azules, sino que venían con sus crías. Y esa era la evidencia máxima de que se estaban recuperando, y eso fue una noticia que a nivel global fue muy bien recibida, porque todos pensaban en los 90 que ya la ballena azul estaba destinada a extinguirse, porque la probabilidad de encuentro de una hembra con un macho era casi nula en todas las cuencas oceánicas que mostró Cibel, de grandes expansiones oceánicas. Era muy difícil que se encontraran dos ballenas. No solo ballenas azules en esta zona de Patagonia Norte y también en otra zona de Chile, sino también ballenas jorobadas. Esta es una de las especies que se está recuperando muy bien, ¿ya? Y es muy vistosa y se reproduce en zonas costeras de los trópicos, por tanto es una de las más estudiadas también, ¿ya? Ballena 6, también la tercera más grande del mundo, precioso animal, muy rápido. Esta es la ballena más rápida del mundo. Y que también sufrió mortalidades importantes, que vamos a hablar un poquito al respecto de eso. ¿Ya? Así que todas estas especies, junto con otros mamíferos marinos, aves, etcétera, es una zona de alta diversidad, la Patagonia, sufre y tiene problemas. ¿Ya? Uno de los importantes es este, que yo considero y que está tan de moda por lo demás, ahora con las campañas, con las bombillas, etcétera. Bueno, estas bombillas que están acá
son un poquito más grandes, son estas mangueras de la industria salmonera, estos son flotadores, hay de todo acá, ¿ya? Desde bolsas plásticas, que nosotros nos sentimos bien con que no se estén dando, pero la basura marina involucra mucho, mucho más, ¿ya? Y esto genera problemas de esta índole, de redes perdidas, enmayamientos de animales. Este es un juvenil de ballena jorobada que murió en la zona al sur de Raúl Marín Balmaceda, enmayada. Ahí se ven unas centollas comiéndose a la ballena jorobada que murió en ese caso. Hay otros problemas, estos no son ballenas, son lobos marinos, pero también con basura de la pesca y con otros plásticos no extensibles, empieza a ahorcarlos y finalmente matarlos a medida que van creciendo. Lo mismo con desechos de la pesca, de nuevo, ya enmayamiento de grandes cetáceos y mortalidad asociada de forma bastante importante. En Chile tenemos registros, aquí pescadores de Juan Fernández, tratando de liberar esta ballena jorobada que ya tenía los filamentos incluidos ya en la musculatura, y se metió esta gente a tratar de liberar, los pescadores mismos, y efectivamente la liberaron. Y también acá en Isla de Pascua, otro evento similar, que se tiraron los pescadores con cuchillo en la boca a cortarla. Es súper peligroso hacer eso, no se recomienda en absoluto, y hay nuevas técnicas, y Senapesca está desarrollando técnicas que permitan que, al tratar de ayudar a estos animales, no mueran humanos. Ya han muerto, incluso brigadistas entrenados han muerto producto de la reacción de la ballena. Las ballenas son muy grandes, son muy poderosas, por tanto un movimiento así que yo pueda hacer, la ministra se puede desmayar fácilmente porque yo tengo mucha fuerza, ya, es como las ballenas. Otra cosa que sabemos muy poco, pero un evento particular del año 2015 que arrojó una cifra alarmante de 343 ballenas muertas en una temporada, junto con otras de otros años también, pero fueron más de 200 animales muy frescos que vararon en la costa al sur de la península Taitao. Aquí está Puerto Montt, Chiloé, y esta es la península Taitao, este es el Golfo de Penas, y en toda esta zona lleno de ballenas 6 muertas, ¿ya? En su gran mayoría fueron ballenas 6, la tercera más grande del mundo, la que les conté que era la más rápida también, pero también tuvo esta mortalidad impresionante. Este es el registro más grande de varamiento masivo en el mundo de ballenas. Y esto pasó hace 3 años acá en Chile, ¿ya? Hicimos un grupo multidisciplinario para tratar de investigar esto, pero la zona, el acceso y el tiempo que había pasado no nos permite tener unos antecedentes suficientes como para poder decir si esto es esto. Pero es altamente probable que haya sido causado por esta que dice fans. No es que sean fan de Luis Miguel o cosas por el estilo. Es floración algal nociva, ¿ya? Y las fans se han ido desarrollando de forma más... se han ido expandiendo espacialmente y también intensificando. Son microalgas, producen toxinas. Esta es la marea roja, ¿ya? Hay mareas café, marea verde, etcétera, pero la marea roja son organismos unicelulares que producen toxinas, desde diarreica hasta pérdida de memoria, que fue aparentemente el caso de esta, hasta paralítico, ¿ya? Son diferentes tipos de venenos que causan en la mayoría de los casos la muerte, ¿ya? Y esto puede estar vinculado con cambios a nivel global en circulación, en tipo de nutrientes, etcétera, que está haciendo que estos fenómenos, no solo en Chile, sino que también en la costa de Estados Unidos, hubo una impresionante floración algal nociva entre Alaska y México hace un par de años atrás, y también tuvieron varamientos grandes estos animales. Así que esto es algo un poquito más fuera de nuestras manos en este minuto. Más que tratar de entenderlo, evitarlo, yo lo veo tremendamente difícil. Esto sí podemos tratar de evitarlo, que es el incremento de la contaminación acústica, desde el tráfico de embarcaciones. Una tormenta genera ruido en el mar, ¿ya? Las olas producen ruido en la zona costera, submarino, ¿ya? Pero cuando esto le vamos subiendo de niveles, desde el tráfico de embarcaciones,
¿ya? Que generan decibelaje súper alto porque son máquinas inmensas. Estamos hablando ya de cargueros que tienen 300, 400 metros de eslora, que es largo de una embarcación. Eso es mucho. Y para mover 300, 400 metros de fierro, tienes que tener inmensos motores. ¿Ya? Esos motores generan decibelajes arriba de 180 decibeles, es altísimo. 180 decibeles, eso te dejaría sordo inmediatamente, ¿ya? Si estás cercano a esa zona. También hay prospecciones sísmicas que se hacen detonar ciertos cañones para producir un pulso que permita determinar si hay hidrocarburos en el fondo marino. ¿Ya? Eso se hace a nivel de todo el mundo, especialmente en África y en otros lados. Hay una gran demanda hoy por conseguir observadores científicos entrenados para poder determinar si hay mamíferos, para que no hagan eso, porque eso produce esto, ¿ya? Explota el tímpano, especialmente en especies que son buceadores profundos, como el récord mundial, el Siphius cavirrosti, que es el sifio de Cuvier. Tiene que subir muy rápidamente porque se asusta con un cañonazo. Ojo, son múltiples cañonazos, y ahí tiene el problema del buzo cuando se sube muy rápido, ¿ya? Y explota todo. Lo mismo con ejercicios bélicos o ejercicios navales, desde sonares de alta frecuencia o de baja frecuencia, perdón, ¿ya? Que ahí ya empezamos a llegar a 250 decibeles. ¿Ya? Con eso pueden hacerte explotar a ti. Si emiten un ruido debajo del agua a 250 decibeles, al frente tuyo te hacen explotar. ¿Ya? Ese es el poder que tiene el ruido, el sonido, en definitiva. ¿Ya? Así que esto es incremental en virtud del incremento en el tráfico marítimo y qué decir de la comunicación. Este es un Parque Nacional de Estados Unidos marino, ya es un santuario. Todos estos puntos blancos son... ¿Se ve bien? Sí. Son vocalizaciones de ballena. Toda esta zona está llena de hidrófonos puestos en un sistema coordinado, y con eso pueden detectar ellos dónde están las ballenas. Esta es una especie protegida que está muy mal, quedan menos de 300 individuos, es la ballena franca del norte. Y aquí tenemos vocalizaciones, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Como tienen un sistema interconectado, pueden determinar dónde están vocalizando estos animales. ¿Ya? Y esto amarillo acá es un barco que viene. Y ahí esta es la intensidad del barco. Esta es la intensidad de las ballenas, en blanquito. ¿Ya? Si se meten dos barcos a esta zona, que es una zona súper transitada, es imposible que una hembra con un macho, una madre con su cría, etcétera, puedan conversar siquiera de que hay un problema. O de que venga para acá, mijito, que viene un buque de 400 metros y nos va a chocar. ¿Ya? Y eso es un problema grande, el incremento en el ruido subacuático, y que está recién Chile empezando a considerarlo dentro de la normativa. ¿Ya? Y el último problema que les voy a hablar es respecto del tráfico marítimo. ¿Ya? Ustedes miren el nivel de tráfico marítimo que hay en el Atlántico Norte, o en esta zona de Estados Unidos, o en Asia. ¿Ya? Nosotros quizás tengamos un poquito menos, pero aún así es importante. Lo que provoca el tráfico marítimo con ballena es esto, ¿ya? Es choque o efecto de las propelas de la hélice sobre el cuerpo de estos animales. Estos animales están vivos, todavía este no. ¿Ya? Todos aquellos buques que tienen una proa, un bulbo de proa, generalmente que son mucho más rápidos, tienden a disminuir, ese bulbo de proa tiende a disminuir el efecto de resistencia del agua en una de las olas que se producen cuando vas rompiendo la ola. Generalmente llegan a puerto así y no entienden por qué el barco de navegar a 15 nudos bajó a 8. ¿Ya? Lo entienden después cuando llegan a puerto y se dan cuenta que hay una ballena justamente debajo de su proa. ¿Ya? Este es el efecto sobre una ballena azul en California. Ahí viene en el bulbo de proa una ballena fin. Y obviamente la velocidad es un efecto importante. Si tú quieres trasladar tu carga de China a Chile, ya a todos ustedes que compran en AliExpress, es culpa de ustedes todo esto, se ha tenido que incrementar el nivel de motores que tienen que para poder reducir el máximo de tiempo. Gracias. Ese traslado.
¿ya? Así que estas embarcaciones, a pesar de que son inmensas, logran 20, 25 nudos. 25 nudos son como 50 kilómetros por hora. Eso en el mar es muchísimo, ¿ya? Pero está provocando este tipo de cosas. ¿Ya? Mira este cachalote que le pasó la hélice por todo el animal. Esta es una embarcación pequeña, esta es una lancha pequeña que pasó por encima. Y este casi le hizo la sábana en todo su pedúnculo caudal. Cada uno de esos cortes es casi como si lo hubiera desmembrado en su columna vertebral. ¿Ya? Mira esta ballena jorobada cómo quedó. ¿Ya? Esto pasa. Esto hay que mirarlo, porque hay que entenderlo. ¿Ya? Y si nos tapamos los ojos, decimos que todo está bien. Pero nos sirve eso esconder. ¿A usted le estoy hablando que está tapándose los ojos? No, está bien. Hay que verlo, pero hay que saber que es un problema. Y esto en Chile también ocurre. Y esto es una ballena 6 en Puerto Montt en 2009, que entra con este crucero de lujo. ¿Ya? En la proa, el buque reportó una baja en velocidad, no sabían qué pasaba, el motorista le llegó reto del capitán, que por qué me baja la máquina, que yo no le he bajado la máquina al capitán, está despedido. Bueno, ya hay una ballena en la proa. Febrero de 2014, en el mall de Puerto Montt, aparece una ballena azul muerta, con la mandíbula rota, la aleta pectoral también rota, y justo el día en que está Puerto Montt de aniversario. Y salió en la portada del Yanquihue. 2017, febrero del año pasado. Ballena azul muerta en la costa de Melimoyo, que está al sur de Raúl Marín Balmaceda, al frente de Melinca. La aleta caudal de la ballena azul, en este caso, cortada limpiamente, muy probablemente por una hélice de una embarcación grande, ¿ya? Y llegó muerta a la costa producto del choque. Este es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la evidencia que estamos obteniendo, ¿ya? En un trabajo reciente que publicamos, podemos ver acá la intensidad de uso de lo que es la Ruta 5 Sur, básicamente al sur de Puerto Montt. ¿Ya? Aquí termina la ruta, o termina acá en realidad en Quellón, pero complicado Quellón, así que la Ruta 5 Sur empieza acá con buques de carga. ¿Ya? La zona de mayor uso es la zona donde hay un color más oscuro. ¿Ya? Y vemos que en estos polígonos que están acá en rojo, ese es el área de 20% que el modelo indicó que el 20% de predicciones de presencia de ballenas azules era en esos polígonos. ¿Ya? Así que tenemos toda la costa oeste de Chiloé, acá en Bahía Adventure, el canal de Moraleda, y tenemos acá el mar interior, el Golfo de Ancud, mar interior de Chiloé. ¿Ya? Y vemos que se sobrepone muy bien con algunas de las zonas donde efectivamente hay más ballenas azules. No solo esto se repite acá, estos son los datos de ballenas azules que nosotros tenemos en toda esta zona. ¿Ya? Vemos que por acá afuera, donde hay un poquito menos, hay menor tráfico marítimo. ¿Ya? De nuevo el color acá representa la intensidad de uso. Pero, y dijimos, bueno, tenemos que enfocarnos acá. Pero después nos dimos cuenta, graficando las velocidades, mientras más negro, más rápido. Por el mar interior de Chiloé las velocidades son lentas. Pero por afuera, a pesar de que es menos tráfico marítimo, son más rápidos. Es decir, no tenemos que solo enfocarnos acá, tenemos que enfocarnos acá afuera también. ¿Ya? Eso somos nosotros, trabajando con ballenas, son no una isla, es una ballena azul. Y nosotros hemos, el último tiempo, marcado ballenas azules con transmisores satelitales. Un minuto, muy bien. Los transmisores satelitales que han implantado en la capa de grasa de las ballenas son estos de acá. ¿Ya? Y para que la gente no se espante, siempre hago la comparación que un transmisor satelital es del porte de una aguja de esas de insulina, que son muy pequeñitas, en su longitud y en su grosor. Son muy delgadas y muy pequeñitas. Esto en proporción con una ballena azul que no cabe en esta sala. No es algo tan espantoso, se va con su piercing y después lo bota en algún momento. ¿Ya? Se dispara con este rifle de aire comprimido que parece una bazooka, se ve espantoso, pero tratamos de hacer el mínimo daño posible. Así queda el transmisor satelital con su piercing el animal y se lo lleva, y esa antena nos transmite las posiciones de donde está moviéndose. ¿Ya?
con estos datos nosotros podemos averiguar dónde se está moviendo más, desde la perspectiva del comportamiento, si está moviéndose en tránsito hacia un lugar determinado o si está enfocándose en búsqueda de algo, que probablemente en esta zona es alimento, y eso está representado acá en los puntos rojos. En esa zona se movió muy lento y en diferentes direcciones. Eso es representativo de comportamiento de búsqueda de alimentos, ¿ya? Y los puntos en negro son eventos de tránsito. Así que está unidireccional y muy rápido, ¿ya? Así que, si ustedes se acuerdan de la diapo anterior, del tráfico marítimo en la zona del mar interior de Chiloé y por fuera, se sobrepone completamente esta zona de Puerto Montt. Miren cómo usan el seno de Reloncaví para alimentarse. Toda la zona de las Chauques, Butachauque, el Golfo Corcovado, afuera de Isla Guafo, etcétera, y usan estas zonas intermedias para transitar entre esas áreas de alimentación, ¿ya? Así que tenemos que poner mucho ojo en estos lugares y ver medidas que permitan minimizar el choque de una embarcación con una ballena azul, ¿ya? Y, de nuevo, no solo tenemos que pensar a nivel de la región de los lagos Aysén, sino que ahora tenemos que pensar a esta escala que es de todo el Pacífico Sudeste. Así que tenemos un plan, tenemos una idea. Estos son diferentes colores, diferentes individuos. Miren esta que salió de Chiloé Corcovado, salió de la zona económica exclusiva y empezó a irse hacia un lugar que nadie conoce, se llama la Cuenca de Bauer. ¿Habías escuchado eso? Yo tampoco, yo lo encontré después. Cuenca de Bauer, y un colega me dice que ahí también van los tiburones ballenas a reproducirse. Así que hay que ir a Cuenca de Bauer. Y lo que más queremos hacer es ir a Galápagos, ¿no? Porque llegaron a Galápagos a alimentarse, pero tenemos que encontrar todavía el gran secreto que guardan las ballenas azules, que es dónde se reproducen. Nadie nunca ha visto una cópula, nadie nunca ha visto el nacimiento, nadie nunca ha podido determinar dónde está la zona reproductiva de las ballenas azules en el mundo. ¿Ya? Con esta información, con los transmisores satelitales, y ojalá que salgan 3 proyectos que mandé este año, vamos a tratar de ir a Galápagos a marcar allá y a encontrar ese lugar, porque esos son los lugares. Tenemos que cuidar la zona de alimentación, súper importante, son animales migratorios, pero la zona reproductiva es lo más importante en la Tierra, ¿ya? Tienen que estar reproduciéndose, porque la recuperación poblacional de estos animales que quedaron paupérrimamente a menos del 0,15% poblacional de su población virginal, antes de que la empezáramos a capturar, se va a recuperar en esas zonas tropicales que tenemos que encontrar y que todavía no hemos podido encontrar. Y espero que lo logremos. Y si no, ese soy yo, con mi bandera de pirata. Si la ministra no logra cambiar estas cosas, ahí yo voy a partir con esto, con mi rifle. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Me va a hacer un piercing? Puede ser. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Las personas que quieran señalar preguntas, levanten la mano, por favor. ¿Sí? Se prendió. Mi pregunta, que más que pregunta es un poco también una felicitación para la ministra Cybel, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo del doctor. Porque como entenderá, su carrera, su brillante y destacada carrera, es una inspiración no solamente... No, él tiene una carrera más destacada y brillante que la mía. No, sí, pero el lugar donde está usted es una inspiración para las niñas en la ciencia y también para las niñas en el derecho, para las que quieren llegar a en algún momento ser juez de un tribunal, que no es menor y que siento que se debe reconocer. Y lo que le quería preguntar es, ¿cómo siente que su presencia y su voto crea diferencias en la resolución de conflictos ambientales versus la anterior competencia que había, que era de las Cortes de Apelaciones? Esa es una pregunta. Y la otra es si cree que debería limitarse o legislarse respecto de qué tipo de ciencias son las que pueden entrar como juez científico del Tribunal Ambiental, como juez no letrado, puesto que, y de esto supongo que debe tener conocimiento, los otros jueces científicos de los otros tribunales ambientales no son específicamente biólogos marinos, hay algunos que son
expertos en ciencias económicas, que yo no sé si es la ciencia idónea para proteger los recursos naturales. Esas son mis preguntas. Okay. Son dos temas bien escabrosos los dos. Respecto del voto propiamente tal, ahí yo voy a hacer una apertura de la ventana indiscreta. Yo he leído algunas publicaciones de académicos del área del derecho que investigan cómo deciden los jueces. Me di cuenta que eso es un ámbito de la investigación judicial. Y aparentemente este proceso de decidir es muy críptico. Como que entra el problema y entra una caja negra que nadie sabe lo que pasa y sale una solución. Entonces, el voto del juez no letrado como voto no es un fenómeno que cambie decisiones. Porque nosotros hemos intentado, al menos en nuestro tribunal, de que el debate que se produce para la resolución del conflicto sea de tipo al menos interdisciplinario, que al menos se produzca algún nivel de permeabilidad entre las disciplinas, porque de lo contrario se transforma en una conversación de sordos. Más aún cuando la ley establece, ¿no es cierto?, y eso es la única regla respecto de la decisión, es que se toma por mayoría. Entonces, eso significa 2 contra 1, ¿no es cierto? Pero no hace, a pesar de que esta es uno de los pocos experimentos, porque en verdad es un experimento, uno de los pocos experimentos en el mundo en el cual el tribunal, es decir, los jueces que deciden, no son todos abogados. Creo que el otro caso es Nueva Zelanda y Suecia, si no me equivoco. Son 3 países en el mundo. No sé si es Suecia o Suiza, que se asegura que es Suecia. Entonces somos 3 países que estamos experimentando. Si no se produce esta interacción y se hace en el 2-1, ese 2-1 pueden ser 2 abogados contra el científico. Entonces, ¿qué sentido tiene un voto en contra en esa...? Ahora, si fuera un abogado científico contra otro abogado, eso ya como que se pone interesante. Entonces, para evitar ese problema es que nosotros, en esta caja negra, por eso les digo, les voy a abrir la ventanita de la indiscreción, nosotros no estamos trabajando con la metodología del voto. No obstante, siempre existe la posibilidad de disentir o de concurrir con alguna prevención, ¿no es cierto? Pero de enriquecer el debate al momento del acuerdo y llegar lo más juntos posible a discernir cuáles van a ser los argumentos bajo los cuales se va a validar una postura versus la otra en forma parcial o total, etcétera, etcétera. Entonces, no siento yo que la importancia del juez no letrado radique en su voto, sino que radica en ayudar a una disciplina a romper la barrera del sesgo cognoscitivo. Nosotros todos estamos sesgados por lo que conocemos. Y aquí pasa una cosa un poquito al revés. Uno podría decir que no sé, existe una ceguera por lo que se desconoce. Yo traté un poco de abordar eso en la presentación. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo que mis colegas abogados tomen una decisión de una cosa en la que mi perspectiva, lo único que puede hacer es enriquecer la de ellos? Y pasa también al revés. Hay muchos temas de índole legal que yo no tengo cómo resolver. A mí me toca de repente firmar resoluciones de mero trámite. Y me da risa porque a lo señalado en fojas, tanto, bla, 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 ¿cómo se pide? ¿Pero qué pidió? Y uno dice, ya, voy a revisar el escrito para ver qué es lo que pidió, y uno piensa que lo va a entender. Y son puros temas legales. Entonces, la postura nuestra no va desde la perspectiva quizás del choque, sino que apunta a la permeabilidad. La interacción entre la ciencia y el derecho, que creo viene solamente a enriquecer las decisiones judiciales, necesita ruptura de barreras, necesita búsqueda de otros caminos. Ese es otro tema que me apasiona, así que si quieren hablar de transdisciplina en algún congreso, cuente conmigo. La invitamos al próximo año. No, denme un año de descanso. Bueno. Ahora, respecto del tipo de profesional, aquí también voy a compartir un aprendizaje. Yo pensaba que los abogados eran todos una sola cosa, abogados. Pero resulta pero sí es verdad. Y resulta que hay penalistas, civilistas, administrativistas, hay una amplia gama, constitucionalistas, y yo sé que me quedo corta en la lista. Y me ha pasado, no, pero no le preguntes eso porque es administrativista, no va a tener idea. Eso que tú estás preguntando de derecho penal.
Pero no es todo derecho. Estamos hablando. Bueno, acá nos pasa lo mismo. Cuando hablamos de ciencias, y quizás le voy a poner un apellido así cortito, ciencias ambientales, el saco de profesionales que entra ahí es enorme. Más aún cuando la ciencia en sí misma se ha complejizado cada vez más y aparecen disciplinas nuevas. Entonces, yo no podría no podría señalarte una lista de profesionales idóneos para ser ministro tribunal ambiental, porque sería muy larga. Y en relación al tema de la perspectiva de los economistas, esa pregunta es particularmente peliaguda para mí. Yo creo que todas las áreas del conocimiento pueden aportar una mejor decisión. Pero así como estoy convencida de ello, estoy convencida de que las decisiones de los tribunales ambientales pasan cada vez menos por temas económicos. Y se están centrando cada vez más en la naturaleza, en los ecosistemas y en cómo existe un lazo indisoluble entre el bienestar humano y la calidad ambiental. Eso. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una consulta al profesor Hucke. Estos neurotransmisores que le insertan a las ballenas, ¿tienen algún rango en el cual pueden controlarlos? Me refiero, si se lo insertan en Chile y recorren el mundo, no sé bien el ciclo de migración de las ballenas, pero me imagino que no, si bien tienen algunas rutas, deben tener muchas variantes también. Entonces, ¿cómo esto ha influido en sus estudios? Y lo que nos planteaba, que ojalá pudiera profundizar en esto de los nidos de reproducción que nos comentaba, o las zonas de alimentación que tienen. Porque si bien hemos enfocado el estudio acá en Chile, me imagino que a nivel internacional igual deben existir estudios en la misma línea. Entonces, si pudiera profundizar respecto al tema. Lo que implantamos se llaman transmisores satelitales, ¿ya? Así que emiten una señal de ultra alta frecuencia y necesitas 3 satélites al menos para poder triangular la posición del bicho. Así que tenemos cobertura mundial. Si es que el animal decide mañana irse a Australia, lo vamos a detectar. ¿Ya? Nos metemos al sistema y vemos dónde está el animal hoy. ¿Ya? Yo lo hacía todas las mañanas cuando teníamos ballenas transmitiendo, era muy entretenido porque empezaban a llegar a zonas, y ahí empecé a buscar por qué se fueron para acá, etcétera, cómo se llama ese lugar, no había nada, no hay isla, no hay nada. ¿Cuánto tiempo dura el transmisor en el animal? Nuestro récord mundial es 210 días, pero hay un récord gringo de 520. ¿Ya? Típico que nos ganan los gringos. Pero era en otra especie, en cachalote, puede ser un poco más sencillo, porque no nadan tan rápido. No. Bueno. Y sí, efectivamente, a nivel mundial se investigan ballenas azules en todos lados. Y en Chile, en el Pacífico Sudeste, esta es la primera información que empezamos a descubrir de que van a Galápagos, van a la zona tropical. Por lo general se van a la zona antártica a alimentar, porque hay mucho alimento en la Antártica, mucho krill, y después migran durante el invierno para pasar el invierno en los trópicos. ¿Ya? Así que si quieres ir a ver ballenas en invierno, tienes que irte a Ecuador, y ahí tienes todas las ballenas jorobadas, o en Colombia, están todas las ballenas jorobadas, desde la playa las ves. O ahora, en Puerto Madryn, están reproduciendo la Selva Franca, no es zona tropical, es una zona de latitud media, pero está la ballena franca en plena reproducción ahora. ¿Ya? Pero lo que se estimaba de la ballena azul era que Antártica en verano quedaba muy poca, y de ahí en el trópico en algún lado. Bueno, ahora sabemos que una población, al menos, se alimenta durante todo el verano en Chile y en el otoño también, y después migra en el invierno hacia las aguas tropicales de Galápagos y del cuenca de Bauer, y hasta ahí estamos. Ese es el nivel de conocimiento que tenemos. ¿Ya? Entonces tenemos que refinar mucho más, tenemos que meter muchos más transmisores satelitales para realmente, aquí estamos hablando, son 10 las que ustedes vieron acá. ¿Ya? Es el resultado de 10 y de 10 años de conseguirnos plata y de refinar la técnica. ¿Ya? Estamos súper lentos.
Y eso es un aspecto súper importante para lo que indicaba Sibel. La ciencia está súper detrás, porque en Chile estamos bien poco financiados para poder estar en la cresta de la ola como debiera estar la ciencia siempre. ¿Ya? Así que tiene que haber un cambio grande de prioridades. Yo tengo una última pregunta. De partida, muchas gracias por las ponencias, estuvieron las dos muy buenas. Eché menos una referencia sobre el tema de los cisnes y los lobos. No sé si se pudiese explicar alguno de los dos. Yo creo que la ministra Sibel, quizás porque el título de su ponencia era ¿Cómo entendemos la biodiversidad? Entonces, no sé si es algo que pasó antes, que había pasado, que ahora se está sabiendo, cuáles son las causas, las posibles soluciones, y si pudiese explicar un poco mejor este tema. No lo puedo explicar para nada. Yo puedo hipotetizar respecto de lo que uno podría vaticinar. Pero para llegar a la respuesta de qué es lo que está sucediendo con esta interacción novedosa entre dos especies, hay que investigar. Y para investigar se necesitan recursos. Entonces yo coincido plenamente aquí con mi colega de que la ciencia es muy responsiva, es reactiva. No hemos tenido la capacidad de imaginarnos los problemas, a pesar de que hay muchos que son de fácil predicción, pero aparentemente no ha habido la capacidad de imaginarse los problemas para tratar de investigarlos antes de que se produzcan y tener las soluciones a tiempo. Eso como primera reflexión. Entonces, yo soy lo reconozco, súper naturalista para mis cosas. Y lo primero que tiendo a pensar, sin tener ningún antecedente, yo no he examinado ningún cisne, ni he hecho encuestas nada de eso. Yo creo que es un tema súper incidental. Y tiendo a pensar de que este ataque no es con fines alimentarios, sino que exploratorios. Es muy, no sé, para mí, una de las hipótesis plausibles es que se trata de lobos jóvenes, de estos machos que nadie quiere alrededor porque no son dominantes, son post-adolescentes, no son exitosos con las hembras y andan bartoleando todo el día. Y llegaron a un lugar donde encontraron estas cosas que no saben si se comen o no se comen y les pegaron una probadita. Esa puede ser una hipótesis, pero para llegar a decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Entonces, esto es igual que en un juicio. Hay que probarlo. Hay que buscar evidencia. Hay que valorar y tasar esa evidencia y decir, yo llego a esta conclusión por estos argumentos. Entonces, la verdad es que, aparte de esta elucubración, que fue la primera que se me vino a la cabeza, no te puedo explicar para nada qué es lo que pasó si es que no se investiga antes. Porque es algo nuevo, ¿cierto? Yo no recuerdo haber visto ningún otro registro antes ni tener noción de... Pero los lobos sí comen porque se les cruza por delante. Son bien voraces. Si encuentran las gaviotas, por ejemplo, cuando los animales que se posan suelen ser víctimas de... Pero yo no sé si se las comen o juegan. Yo he visto muchos lobos jugar, por ejemplo, con la comida. Tienen esa mala costumbre, son bien cabros, chicos. Muchas cosas. Yo no sé, Rodrigo, tírate otra hipótesis. Sí, el lobo común, sí, marino común, el que está involucrado en esto, es una especie que en términos ecológicos la definimos como generalista, es decir, come de todo lo que esté disponible, y además es oportunista, es decir, come más de lo que hay más. La población de cisne se está recuperando, ¿ya? Y se censó en enero de este año alrededor de 12.000 parejas y actualmente alrededor de 8.000, 9.000. Así que estaba mejor, ¿ya? Efectivamente el lobo empieza a explorar, ¿ya? A ver cómo le va. Y en muchas ocasiones juega, ¿ya? Hay registros en Antártica y en otras especies de lobo a nivel mundial que comen aves marinas, comen pingüinos, pingüino rey, se lo comen, ¿ya? Y en el caso particular del cisne, nosotros fuimos el miércoles pasado, fuimos con los guardaparques. ¿Antes de ayer? Sí, antes de ayer. Y ayer fuimos a la reunión del intendente, con el intendente. Y vimos un evento muy particular y se los comen. Se los comen. Se los comen, comió toda la pechuga, la dejó limpiecísima, y eso mientras el animal escapaba. Yo he visto hartas cosas en mi vida de biólogo marino, he visto hartas cosas crudas de naturaleza, pero este caso particular me dejó súper impactado, porque los cisnes uno tiene un cariño especial, y ver a un lobo comérselo vivo mientras trataba de escapar y ver cómo se comía sus intestinos, etcétera. Perdón por la crudeza, pero así es la naturaleza.
comió los tutos y después recuperamos, en 2 horas recuperamos 4 animales muertos. Es un aprendizaje que está teniendo entre 1 y 4 lobos, ¿ya? Hay unos que tienen la técnica muy depurada, ¿ya? No, son secos. Hay otros que son brutos y se tiran encima del cisne y uno lo... Pero este que vimos nosotros era un seco Más profesional. y en nada comió 2 cisnes y se los comió completos y vivos, mientras estaban vivos y los recuperó. Después los ahogó y los tiró para abajo. Ese animal está desarrollando desde la perspectiva evolutiva, hay una nueva conducta que quizás se fije en el tiempo. Ese animal puede hacer mucho daño en muy poco tiempo, ¿ya? A esta población. Si bien los lobos han estado presentes en el río Valdivia y hasta el Calle y hasta Pichuinco arriba desde hace más de 40 años, la colonia que se empezó a asentar y que nosotros fuimos responsables de que definitivamente se asentara para darle comida, el tratar de convivir con los lobos poniéndoles balsa para que no se comieran al presidente de la República, es otra cosa que nosotros también hemos hecho. Entonces es una convivencia que no ha estado de la mano con justamente investigación, ¿ya? Hoy por hoy deberíamos saber cuántos animales vienen, deberían estar marcados todos esos animales, deberíamos saber quiénes son los que están haciendo o son los responsables que están desarrollando esta nueva conducta. Son efectivamente juveniles, pueden aprender. ¿Sector siempre? ¿En el mismo sector? Están ampliando. Está de Punucapa hasta Tres Bocas y llegaron nuevos cisnes ayer o antes de ayer muertos un poquito más arriba. Así que se está ampliando el rango de acción, obvio. Estos animales, si fueron exitosos y se alimentaron de una buena pechuga de cisne y de tuto de cisne, van a seguir incrementando. Así que en la mesa de ayer se optó por tratar de intervenir, ¿ya? Y ahí vamos a tratar de nosotros de jugar a ver qué pasa. Y vamos a tratar de sacar el animal de ahí. ¿Él o los? No, están fotoidentificados un par. Especialmente el seco, ese está identificado. El cizarro. El Cizarrito lo vamos a tratar de reubicar 1000 kilómetros al norte. ¿Y los trabajos tienen algo que ver, los trabajos de la costanera o no? ¿El desplazamiento? Hipótesis. Es una pregunta que es totalmente válida plantearla como una hipótesis, es una explicación transitoria, hasta que no podamos hacer la prueba, hasta que no hayamos pensado un poquito antes en eso. Yo pensé que era una conducta más lúdica, experimental. No, se lo están comiendo entero. Sí. Ya. ¿Han habido prospecciones acústicas en el río, no? Hay un profe detrás del austral, sí, ¿qué está haciendo eso? No, Alfio, Yuri. Vamos a terminar con la última pregunta del público. ¿Aló? Sí, una pregunta para el profesor Juque. Al comienzo de su presentación me llamó mucho la atención el mercado de la carne de ballena que existió en Chile. Pero yo en julio anduve en Caldera y me llamó mucho la atención que me hice amigo de los pescadores y está la albacora y ofrecían albacorilla. Y cuando ofrecían albacorilla, cuando vimos el ejemplar que estaba en el piso, era un tiburón maco. Sí, entonces estaba sin las cabezas, sin las aletas, y claro, lo tocamos y está tiburón de una. Entonces, ¿cómo está el estado? Yo sé que se escapa usted, experto en cetáceos, pero ¿qué sucede con los tiburones acá en Chile? Que para el común es muy singular que aparezca uno y tal, pero al parecer no, sobre todo allí en Caldera no lo es, y se lo están comiendo. Sí. Bueno, acá en el mercado fluvial, si te venden albacorilla, también es tiburón. ¿Ya? No es albacora. Y a veces te venden albacora por tiburón. ¿Ya? Hay que pinchar el huesito a ver cómo resulta. Yo desconozco las cifras de mortalidad dirigida o accidental de tiburón y después postventa en playa actualmente. Hay un problema, se supone en otros países, respecto al aleteo de tiburones, que es súper preocupante. Ya no pienso y no me ha llegado información de que haya como
captura dirigida de tiburones en Chile. Ya hay investigaciones, también se están marcando con transmisores satelitales, hay vínculos con el trópico, está súper interesante lo que se está por fin empezando a ver con los tiburones en Chile. ¿Ya? Pero eso puede ser lo mismo que acá. Salió esto, voy a tratar de venderlo igual. No era la pesca que yo quería obtener, pero salió, lo voy a vender. ¿Ya? Yo espero que sea un problema más de índole esporádico. Claro. Sí. Bueno, más que sea una pesca dirigida al tiburón maco, no creo. Bueno, yo tengo una pregunta más personal. Usted mostró mucho el ataque a las ballenas, los daños que se han generado, pero por otro lado, cambiando como la arista, ¿qué medidas tiene el Estado chileno para proteger a las ballenas, para prevenir estos daños que se causan y qué sanciones podrían eventualmente tener los que causan estos daños? Porque en una de las imágenes mostramos como un crucero en Puerto Montt arrasa con una ballena y no sabemos cómo en qué quedó la situación, si hubo alguna sanción o no. Entonces eso como que la protección a la ballena hoy en día igual es bastante importante. Sí, hay medidas. El 2008 se promulgaron dos leyes súper importantes, la ley de protección de los cetáceos y también la que las declara a todos los cetáceos monumento natural. ¿Ya? Esos dos son niveles de protección importantes. Si hay intencionalidad en la captura y muerte o daño a mamíferos marinos, por lo general, las penas del infierno pueden caer, ya si se establece así. El problema es que tenemos poca fiscalización. Hace pocos días salió en las noticias algo que sabíamos hace 20 años, que Cernapesca no tiene ni una embarcación para poder fiscalizar. Cernapesca que es el organismo de gobierno que fiscaliza. Y le tienen que pedir permiso a los salmoneros para ir a fiscalizar el centro. Los salmoneros dicen, vengan 2 semanas más. Tenemos un pequeño problema ahí. ¿Ya? Porque en 2 semanas yo arreglo todo hasta el qué sé yo, el reactor nuclear que tengo funcionando en mi salmonera, lo escondo y después le digo, y después me llevo al Cernapesca, y fiscalícenme. ¿Qué hacemos ahí? Entonces tenemos problemas. Hay especies en particular en Chile que tenemos que tener especial cuidado, como la ballena franca de nuestra población, la población Chile-Perú, que a diferencia de la del Atlántico, no está bien. ¿Ya? No quedan más de 50 individuos, ¿ya? De esos 8 quizás son hembras en edad reproductiva. Imagínate, si la que apareció hace unos días atrás en Quintay con su cría, ¿ya? Es un evento maravilloso porque es una de las 8 que quedan. Claro. ¿Ya? Y es la evidencia de reproducción. Por eso las penas del infierno, si es que una embarcación se acerca, entre 0 y 300 UTM. Claro. ¿Ya? Entonces sí hay medidas relativas a lo del barco. ¿El máximo son 300 UTM? Si se acerca la embarcación. Si la matas ahí yo creo que debería ser un poquito más. Como 1.000 millones de UTM. No, desconozco cómo viene la mano ahí, pero sí se está poniendo más enfática el cuidado que nosotros tenemos que tener con estos animales. Está la PDI súper fuerte y vinculando a través de los juzgados justamente las investigaciones asociadas a potenciales delitos ambientales. ¿Ya? Así que estamos creciendo en ese ámbito, pero hay que resolver una serie de otras ridiculeces como el problema asociado con Cernapesca. Los organismos fiscalizadores más que nada no... Cuesta mucho. Y también imaginemos ayer hubo una presentación respecto a eso. Estos tracks de navegación. Imagina estos tracks de navegación fuera de la zona económica exclusiva, ¿ya? O inmediatamente al lado de las 200 millas náuticas. Y nuestros grandes parques marinos que fueron creados en Desventurada, en Rapa Nui. ¿Cuál es nuestra capacidad de fiscalización en esos lugares? Claro. ¿Ya? Es súper difícil. Y también no podemos pensar que vamos a tener un buque en cada centímetro de mar que tenemos. Tenemos que optimizar, hay otras herramientas, satelitales, etcétera. Pero tenemos que ir a buscar eso. Y los organismos internacionales también son súper importantes. Claro. Bueno, muchas gracias por su respuesta, profesor. Bueno, muchas gracias también a todos los asistentes aquí presentes y a los expositores. A continuación haremos una entrega a los expositores de un pequeño obsequio de parte de la comisión y posteriormente tendremos un coffee break para volver con el último panel del día de hoy que se titula Humedales como ecosistema fundamental para la biodiversidad en Chile. Gracias.